Porque siempre me preguntaba esto, digo, ¿a dónde irá todo esto que uno habla? Listo. Bueno, Jorge muy también bien, dijo que el conocimiento científico es uno de los más jóvenes, porque salió exactamente, hace poco, exactamente. O sea, hace poco, a ver, relativo. a ver, una cosa es, porque en la historia de la ciencia hay dos grandes momentos, ¿no? Nosotros, pues nosotros tenemos el desarrollo de la ciencia, que es la inquietud, esto, bueno, algo de esto vamos a ver, qué es ciencia y todo lo demás, también lo vamos a ver ahora, creo. Sí, sí, vamos a tratar de avanzar rápido hoy. Este, siempre hubo, y a lo largo de la historia de la humanidad, esto también lo vamos a ver con tecnología, y a partir de las ideas que ustedes tengan sobre los problemas que van a investigar, para presentar a modo de segundo parcial, ya van a ver que esto es así. Siempre hubo, Como que estuvo, segundo parcial. claro, van a tener dos parciales. El primero cuando terminemos todo esto y el segundo que es sobre tecnología. Ah, bueno, Después pensé hablamos de que... eso. Por eso dije a modo de segundo parcial. Ya les dije cómo iba a ser la modalidad. Siempre hubo y sigue habiendo hoy en día y habrá en tanto en la persona, el ser humano, la gente, las personas, tengan en sí mismas, en el interior de su seno, de sus inquietudes, la ambición de saber. Siempre existió eso. Es inherente a la condición humana la necesidad de saber. Entonces, cuando nosotros hablamos de un conocimiento relativamente científico, relativamente nuevo, perdón, como el conocimiento científico, que nos mezclé ahí un poco, estamos hablando de este conocimiento nuevo y demás, en realidad estamos hablando, tomando en cuenta los miles de años de historia para atrás que hay. Piensen que nosotros decimos 2021 tomando en cuenta la era cristiana. Es 2021. Pero sabemos que para atrás hay otros 1000, 2000, 3000, la verdad que no sé exactamente cuántos años, desde la aparición de las personas en el planeta Tierra, porque también tenemos otros millones de años para atrás en el que solamente había animales, dinosaurios y toda la historia que ya sabemos, todos vimos Jurassic Park, así que ya sabemos cómo es la cuestión. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros nos hacemos referencia a este conocimiento relativamente nuevo, que es el conocimiento científico, estamos haciendo referencia sobre todo al periodo que se corresponde con la modernidad, que es de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, por ahí, en adelante, en el que progresivamente se empieza a instaurar el paradigma positivista en la investigación y en el conocimiento científico. Sobre todo estamos hablando de esto. Pero esto no quita, no desestima y no olvida de ninguna manera que antes de esta instalación de este paradigma positivista, por supuesto que había estudios científicos. De hecho, el famoso juramento hipocrático, solo por darles un ejemplo, viene de la mano de un filósofo que se llamaba Hipócrates. Había en la antigua Grecia y en la antigua Roma, antes de Cristo, había gente que se dedicaba a la medicina, por ejemplo, a la ciencia, a la investigación y al conocimiento. Lo que pasa que primero que no estaban los elementos tecnológicos dados para las investigaciones que se hacían. Y además, no revestía, no es que no fuera científico, no tenía los mismos parámetros que nosotros tenemos hoy para poder designar si algo pertenece o no a una investigación científica. Pero eso no significa que no hubiera curiosidad, eso no significa que no hubiera investigación, eso no significa que no existieran determinados estudios que dejaban entrever, digamos, la curiosidad de las personas, el ansia y la necesidad de conocer. Eso siempre existió. Por eso es importante aclarar esto que les dije recién. Cuando estamos haciendo referencia a este saber nuevo en la historia de la humanidad, estamos haciendo referencia sobre todo a la manera de hacer ciencia que se instaura con el paradigma positivista, siglo XVIII, por ahí. Por ahí estamos. Va un poco por ahí. Pero antes, desde ya que había maneras, preocupación y formas en las que se investigaban determinadas cosas, se sabían determinadas cosas.
Esto va a quedar más Profe, claro incluso, perdón, esto va a quedar más claro incluso cuando veamos el concepto de paradigma. Sí, también podemos decir que a lo largo de la Edad Media, el conocimiento, o bueno, el mítico religioso, como que superó o minimizó al conocimiento científico. O sea, por eso exactamente, esa edad se llama edad oscura, ya que se prohibía, digamos, exactamente, investigar más allá de Dios. exactamente. Y yo también recuerdo eso del juramento hipocrático cuando vi que antes también, creo que era en la Edad Media, donde se prohibía derramar sangre. Por lo tanto, estaban prohibidas todo lo que serían las prácticas de la medicina, básicamente. Mm. Absolutamente. Pero no las prácticas religiosas en las que tienen que dar sangre de cordero. No, Eh, también, también ahí es donde nace la Santa Inquisición, que bueno, ya sabemos lo que fue la Santa Inquisición. ¿la qué? Perdón, disculpe Alejandro. ¿La qué? La Santa Inquisición. Ah, la Santa Inquisición. No, no lo entendía, por eso. Como que había bajado la voz así, no le entendía en realidad lo que había dicho. Exactamente. Hubo momentos en la historia, que esto yo no con estas palabras, pero se los dije el otro día, cuando veíamos los tipos de conocimiento, hubo determinados momentos en la historia en los que determinado tipo de conocimiento estaba por encima del otro, es decir, que se consideraba hegemónico, se consideraba válido, etcétera, y entonces impidió el avance sobre todo del conocimiento científico. Esto, por eso les di el ejemplo de la película El nombre de la rosa. No me acuerdo si fue la clase pasada o la anterior, pero sé que se las mencioné y habla justamente y tiene mucho que ver con esta cuestión que tiene que ver con la investigación, ¿no? Y con cómo a partir de la instauración y de la hegemonía de un tipo de conocimiento, en este caso el conocimiento mítico religioso, se instaura una manera de entender ciertas prácticas y cuando había algo para lo que no había una explicación que cerrara, solamente se explicaba por vía del hecho fantástico, por vía de la demonización de los sujetos, por vía de... Y entonces, en esta etapa, que no me acuerdo si fue Joaquín o Alejandro, o los dos que mencionaron, que es en la Edad Media, por eso se la denomina, como bien dijo, creo que Joaquín, una época oscura en la historia de la humanidad. Bueno, se quemaba gente, se mandaba a matar gente, y en medio de eso, chicos, a mí me encantaría saber cuántos de esos realmente estaban demonizados, y si no era un ajuste de cuenta entre personas, porque esto existió toda la vida. Entonces, Convengamos que pero más bien, el tema de la iglesia fue siempre. O sea, por ejemplo, Galileo Galilei, que ya no era Edad Media, era un poco más avanzado, sí, también fue callado por la iglesia. O sea, con ese exactamente, tema siempre se tuvo ese encuentro. Profe, exactamente. es raro también porque así como vemos, ¿no? La parte mala, también se puede decir que muchos de los aportes científicos se originaron justamente por gente religiosa o que venía por ese lado también. Justamente, por ejemplo, el que puso en la mesa la teoría del Big Bang, que era creo que era un sacerdote. Bueno, Pasa que la gran mayoría de los estudiantes en esa época eran monjes, porque justamente solo la iglesia podía estudiar y la nobleza. Entonces, como que al tener el mismo poder que la nobleza, la iglesia tenía una vasta cantidad de estudios y por eso los principales científicos, entre muchas comillas de esa época, eran todos monjes. De todas formas, aparte eran entonces, las áreas de estudio, eran las áreas de estudio que también se promovían, ¿no? Que aquellas personas de familias acomodadas, ya sea acomodadas socialmente o acomodadas monetariamente, eran los tipos de estudios a los que se accedía también, ¿no? No teníamos claro. ingeniería electrónica en esa Profe, época, ¿se entiende? Sí, claro, profe, como yo por ejemplo le decía en el curso de ingreso donde estamos hablando sobre las universidades, se dice que fue la iglesia la que, por así decirlo, inventó la universidad, con un término informal, digamos, ¿no? Y se propusieron ahí 7 áreas de conocimiento en las cuales se hizo bastantes aportes, tengo entendido. Es sí. decir, no es tanto quizás que la iglesia estaba en contra de la ciencia, sino que estaba en contra de que alguien fuera de la iglesia propusiera algo. ¿Puede ser? A ver, chicos, no vamos a extendernos mucho más en esto, aparte tampoco, como la verdad es que ni les conozco la cara, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? No quiero tampoco por ahí decir algunas cuestiones que tienen un fundamento científico,
pero que chocan en muchos aspectos, choca con la creencia personal, la cultura, la costumbre, y no quiero ser irrespetuosa de ninguna manera, no es la intención, sino es que podamos pensar en estas cuestiones. Siempre fue muy subsidiaria, muy solidaria esta idea de la explicación por vía del castigo o la recompensa divina, ¿no? Alcanzar determinadas cuestiones, porque siempre fue, esto los críticos de la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, lo aseveran, siempre fue una manera de también mantener a raya, de mantener acotado, de mantener, ¿no?, separado de determinadas ideas o de determinados cambios que eran muy convenientes a la supervivencia, y hablamos exclusivamente de la Iglesia Católica en esto. Entonces, esta idea era como muy solidaria con esto, ¿no? Entonces, también es una manera de mantener a la gente donde tiene que estar y que no reclame lo que no tenga que reclamar. Va mucho por ahí esto, por eso en muchos momentos y algunas ideas, bueno, se apoyan, a lo mejor no tiene que ver tanto con el apoyo explícito que yo tengo sobre la idea, sino porque a mí me conviene esto para que esto otro no. Esto pasa, chicos, y sigue pasando en muchos ámbitos de nuestra vida hoy, aunque no tengamos a la religión de por medio. Sé que estas cuestiones son muy convenientes muchas veces para muchas cosas. El tema es cuando, como veíamos el otro día con el conocimiento mítico religioso, la adhesión emocional en algunos casos es tan fuerte que es muy difícil muchas veces romper de alguna manera con esto e introducir lo que propone, entre otras cosas, la criticidad que propone el conocimiento científico, el espíritu crítico que propone el conocimiento científico, justamente para poder poner en cuestión esto que viene dado, acostumbrarme a mirar los fenómenos de una determinada manera distinta. No es el cuestionamiento porque sí, sino el cuestionamiento fundado en la posibilidad de que esto puede que no sea científico y por lo tanto necesite la prueba, necesite la validación, va un poco por ahí esto. Al conocimiento mítico religioso, específicamente al culto católico, pero en general al conocimiento mítico religioso muchas veces prefiere mantenerse con determinados cánones, determinados patrones, determinados postulados, determinados discursos, porque así, ¿se entiende?, se puede mantener de manera separada y no cuestionar algunas otras cosas que sabemos que ocurren en la vida de todos nosotros, y ni hablar en el interior de la Iglesia. Entonces es como... Hay conveniencias también que muchas veces acompañan a estas cuestiones, a eso me refiero. Va un poco por ahí. Y creo que, más allá de las características de la posmodernidad, ¿no? Creo que también la caída de estas grandes instituciones que en algún punto a veces se explicaban o permitían encontrar una explicación a la existencia de algunos fenómenos, bueno, se ha debido justamente por la distancia que hay entre los postulados que proponen y lo que verdaderamente le pasa a la gente, ¿no? Que van como por caminos paralelos y separados, me parece a mí, un poco que ver por ahí. Sí es verdad que el conocimiento mítico religioso en muchos momentos se constituyó en un obstáculo para el conocimiento científico, sí, porque, bueno, no se permitía, ya lo van a ver, no me debería adelantar yo a esto porque lo deberían ver ustedes solos, pero bueno, vale el ejemplo y que les sirva después para el trabajo práctico que van a tener que hacer sobre esto. Hay una película, por ahí no es la única que pongo, por ahí también pongo otra película, pero el año pasado, entre que aprendí a usar todo esto y todo lo demás, para que pudieran resolver de manera práctica todo esto que estamos analizando ahora, justamente había elegido una película a través de la cual ustedes, los chicos que en ese momento cursaron, pudieran contestar una serie de preguntas justamente que tenían que ver con los tipos de conocimiento, con ciencia, con investigación, con
cuestión. La película, que en realidad es una película de los años, fines de los 80, principios de los 90, es muy interesante la película, más de los 90 es, porque la película se llama Y la banda siguió tocando, y es una película que cuenta... ¿Cómo se llama la película, profe? Y la banda siguió tocando. La encuentran, no la encuentran subtitulada, pero se encuentra en internet, porque está súper Pues, liberada entonces, ya. La película en realidad, si bien está actuada, no es un documental, a eso me refiero, pero cuenta la historia, está situada en los años 80, fines de los 70, principios de los 80, y cuenta la historia de estas primeras investigaciones que se empezaron a hacer en torno a la aparición del SIDA como enfermedad. ¿Mm? Bueno, todo esto que nosotros estamos viendo ahora, justamente, todos esos elementos aparecen en la película, ¿no? La cuestión de la creencia popular, qué es lo que verdaderamente pasaba, cómo una creencia popular llevó a graves errores que cometió la ciencia, que no es tan distinto a lo que está pasando ahora con el coronavirus, chicos. ¿cuál fue el grave error, profe? No está. Y las afirmaciones que se hacían en torno a quiénes y cómo se contagiaba esta enfermedad. Entonces, Los eso homosexuales. exactamente, eso hizo que el resto de la población se relajara, y además no había una sola manera de contagiarse la enfermedad. La vía sexual no es la única con la que uno se contagia el SIDA. Por sangre. Yo puedo ir al dentista, que el dentista no haya esterilizado como corresponde sus elementos de trabajo, y también me puedo contagiar el SIDA, por ejemplo. ¿Mm? O sea, Muchas gracias, profe. La semana que viene tengo que ir. bueno, ya sabe, para que se fije bien, que todo lo que use sea descartable. ¿Por qué se creen que hay tanta aguja descartable en el mundo? Las inyecciones, las transfusiones de sangre, pero no solamente que la sangre no esté contaminada, es que la aguja, en realidad no es la jeringa, es la aguja es la que tiene que estar esterilizada. Por eso no sé si notaron, cuando se van a dar una inyección, que todas las enfermeras, hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, que todas las enfermeras a la vista de uno rompe el paquetito con la aguja descartable y la pone para que uno vea que está poniendo algo que está recién sacado del paquete esterilizado. Yo no lo veo, profe, porque ya estoy con miedo. Es el paso. Escúcheme, alto viejo, por favor. Alto viejo, escúcheme. Bueno, Sí. por lo menos preste atención a la parte que le ponen la aguja que está desinfectada. Después no mire, si no Claro. quiere. Pero esa parte sí es importante. Entonces, todo esto llevó años, por otro lado. Por eso digo yo, el año pasado me acordaba porque justamente forma parte del mismo proceso que estamos llevando adelante con el COVID, con esta pandemia del COVID. Fíjense todo lo que pasó, porque esto en realidad empezó en noviembre, diciembre del 2019 en China. Creíamos, los chinos, pero ¿qué querés? Los chinos comen cualquier cosa y no sé cuánto, no sé qué. Y nos reíamos, y de paso memes, chistes y todo lo demás con los chinos. Fenómeno. Salió de China el virus. Salió de China, salió de Europa, llegó a Argentina. Argentina y el resto de los países del mundo, ¿no? Por supuesto. Y todo lo que tuvo que pasar el año pasado hasta que aprendimos, y no terminamos de aprender todo lo que teníamos que aprender respecto de esto. Porque sí lo sabemos, pero nos cuesta muchísimo ponerlo en práctica. Es lo mismo que pasa con el SIDA. Lo mismo. No lo voy a hacer, por supuesto, no lo voy a hacer, pero yo estoy segura que pregunto intimidades respecto de las relaciones sexuales, no le voy a preguntar nada, quédense tranquilos. Y estoy segura que la teoría la deben saber. Ahora, me encantaría saber si después lo llevan a la práctica. Todo lo que la teoría dice, ¿se entiende? Entonces, estos son tipos de enfermedades, tipos de patologías que justamente encuentran su vía regia en que todos nos confiamos porque todos creemos que el otro lo hace, así nosotros no lo hacemos. Profe, el tema, por ejemplo, con el caso del coronavirus es que, a ver, nosotros acá quisiera hacer una comparación.
Japón, por ejemplo, ya utilizaba el barbijo mucho antes de que apareciera el virus, por una cuestión cultural que suelen tener. Sí, los Cosa chinos que, también, porque claro, tienen acá, mucha por ejemplo, contaminación. Tienen acá, por mucha ejemplo, contaminación y entonces ellos usan el barbijo desde antes. claro, nosotros, por ejemplo, incluso cuando estábamos enfermos, íbamos lo mismo a trabajar o a estudiar. Personalmente lo digo, ¿no? Y bueno, y otra cosa, por ejemplo, es que nosotros somos dentro de todo muy sociables y eso obviamente permite lo que son reuniones. Y por ahí quizás, a ver, no nos contagiamos de obviamente el coronavirus porque no estaba aún, no este específicamente, pero sí algún resfriado, alguna gripe. Ujú. Por lo tanto, otras cuestiones como por ejemplo el lavado de manos o el distanciamiento no es tanto, pero el lavado de manos podría haber estado desde mucho antes. O sea, Sí. además de prevenir el coronavirus, estas medidas también pueden prevenir cualquier otra Otras. enfermedad La respiratoria. hepatitis, por ejemplo, la hepatitis también, por ejemplo. Yo le voy a explicar. Yo creo que nosotros no tenemos ni para empezar a competir con la cultura oriental. Son culturas totalmente distintas a las occidentales. Yo le voy a explicar por qué los chinos y los japoneses se ponen el barbijo y no salen a la calle. Le voy a explicar. Mientras nosotros, algunas culturas occidentales lo tienen más marcado que otras, a esto que voy a decir a continuación, nosotros ya estamos en el podio. Si hay algo en lo que estamos primeros es en el listado de cosas para no hacer lo que no tenemos que hacer. Eso seguro. Yo le voy a explicar. Mientras nosotros acá ponemos una ley y a nadie le importa nada, y después estamos viendo a ver cómo hacemos para que de lo mismo que nos quejamos, hicimos la ley, después no se cumple, y justifiquemos por qué no se hizo, en China y en Japón le voy a explicar cómo son las cosas. Usted sabe la cantidad de habitantes que tiene China, ¿no? Más que Japón en este sentido. Junto con India son los países que tienen más habitantes en el planeta Tierra. Están ahí, no sé quién de los dos, pero hay uno de los dos que tiene más habitantes, no me acuerdo quién es. Pero están No, un ahí. poquito más chido. Bueno, yo le voy a explicar cómo funcionan las cosas en China. A usted, su jefe comunal, jefe, director, gobernador, como se llame la figura que le dice que no salga de la casa. Usted sale de la casa y le meten un balazo en la nuca. Así funcionan las cosas en China. Yo no sé si es que son tan obedientes por naturaleza, sino que las cosas se cumplen porque saben que hay consecuencias. Y no es que, como nosotros en la cultura occidental, que empezamos, mira que te voy a meter el balazo, te voy a meter el balazo, no me provoques porque te voy a meter el balazo. Ahí nadie está amenazando, ahí las cosas se hacen. ¿Se entiende? Se hacen. Van Entonces, directo al grano, digamos. exactamente, y yo no estoy diciendo que esté bien, por favor que no estoy diciendo que esté bien, digo que también cuando uno tiene tantas millones de personas para administrar y controlar, y no hay mucha. Cuantas más personas hay, más problemas hay en torno al control de esas personas, ¿no? Es así. Entonces, El la tema, verdad que no nos profe, podemos el comparar país, mucho con los chinos y los japoneses, no nos podemos comparar mucho, de porque hecho, son profe, culturas nosotros, distintas. por el territorio que tenemos, deberíamos tener mucho más habitantes, pero, y eso se ve, por ejemplo, cuando usted ve, ¿no? Mientras que en el centro está casi toda la población y hay una importante también en lo que es en el norte, en el sur está casi deshabitado. Claro. Bueno, pero eso es por otros problemas que tenemos que nos vamos a ir de mambo. Entonces, volviendo, hay muchas similitudes en lo que pasó en esta película que es tan interesante. De todas maneras, no la busquen porque yo se las voy a dar para que la hagan con el práctico. Es muy interesante las similitudes y todo lo que tiene que ver con el proceso de búsqueda, con el proceso de investigación y cómo se va manejando la ciencia en torno a el encontrar alguna posible solución a este mal que en algún momento está aquejando a muchas personas, como pasa esto, ¿no? Es muy interesante la película porque justamente uno puede ir siguiendo todo esto que uno lo estudia en la teoría, y cómo a veces en ciencia un error, como les digo, un error puede llegar a ser fatal, puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Entonces, es también una de las cuestiones tan importantes y que diferencia este tipo de conocimiento, el conocimiento científico, de los otros conocimientos. La rigurosidad, la sistematización, la factibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hoy es válido, dentro de 6 meses apareció una nueva teoría y supera esta. Esto, ¿saben dónde se ve? Sobre todo en la pediatría.
las distintas maneras en las que se van creando los hijos, con distintas teorías, porque se hacen distintos descubrimientos en distintos momentos, ¿no? Cuando yo era chica, por ejemplo, a los 3 meses nos daban de comer. Cuando yo tuve a mis hijos, ya no comían a los 3 meses, después de los 5 meses, 6 meses, y así sucesivamente. Si duerme boca para arriba, si duerme boca para abajo, que la muerte súbita, que un montón de cosas que forman parte justamente de esta disciplina dentro de la medicina. Pero bueno, es lo que nos da la pauta a nosotros de cómo se van desarrollando los avances o cómo se van modificando los tratamientos a partir de distintos descubrimientos, ¿no?, que se van haciendo. Entonces, este conocimiento científico justamente se hace importante porque busca la verdad, no la verdad jurídica, sino la verdad de la ciencia. Y la verdad de la ciencia siempre es que un conocimiento es verdadero cuando pasó satisfactoriamente la prueba a la que se haya sometido. Entonces se convierte en conocimiento científico. Si no, no. Y esa prueba que tiene que pasar requiere de un montón de pasos, de una sistematicidad, de una rigurosidad, de cuestiones que son importantes a tener en cuenta, de la repetición, de los mismos casos, en las mismas condiciones, con los mismos sujetos o personas o cosas, no interesa. Comparar grupos, por ejemplo, que hay distintas técnicas, ¿no?, para someter a prueba un conocimiento. Y que entonces, una vez que pasó todas esas pruebas, entonces nosotros podemos estar en condiciones de decir, ah, sí, esto tiene rigor, validez, cientificidad. ¿Por qué? Porque se sometió a prueba ese conocimiento y pasó la prueba. Va un poco por ahí el conocimiento científico. Eso significa entonces que es un tipo de conocimiento considerado intelectual. ¿Por qué? Porque requiere justamente de la racionalidad de las personas puestas al servicio de resolver una determinada situación que se me presenta, cualquiera. No es un trabajo azaroso, no es un trabajo improvisado, sino que justamente todo lo contrario. El conocimiento científico va a formar parte entonces de ese bagaje de conocimientos que es trabajoso, que es sistemático, que es cuidadoso, que es racional, como les decía recién, que combina teorías y prácticas, porque también va a tomar en cuenta, para la elaboración de nuevas teorías, toma en cuenta teorías anteriores. Para la explicación de estas prácticas, toma en cuenta prácticas anteriores y teorías anteriores, y entonces va agregando conocimiento y agregando y agregando y agregando. El conocimiento no es algo cuantificable, yo no puedo medirlo el conocimiento de manera cuantitativa, porque no tengo una unidad de medida para eso, para el conocimiento. No puedo decir 5 kilos, 2 cuadras, 3 meses, no tengo. No tengo ese tipo de unidad de medida. 2 toneladas, 5 barcos, ¿cómo lo mido? No tengo. Pero sí es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad, y si uno mira para atrás, los conocimientos que manejaban las generaciones y las comunidades y las sociedades antiguas hasta hoy, sí es verdad que ha habido una ampliación en el quantum, por decirlo de alguna manera. Pueden dejar esta conversación tan entretenida que estoy viendo que se escriben, que no sé a cuento de qué están hablando, de tierra, de torta y de chocolatada, de no sé qué, no entiendo qué tiene que ver con todo esto que estoy hablando. Porque si ustedes saben esto, yo no lo explico, entonces. Creo que estaban haciendo referencia cuando estábamos hablando hace rato justamente de A mí me la pareció que era medida. una broma lo que estaban haciendo. No, no es que me crea importante y crea que estén hablando de mí. No vaya a creer, no me creo tan importante. Lo que estoy diciendo es que están hablando de cualquier cosa menos prestar atención a lo que yo estoy hablando. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si Creo ustedes que lo saben a esto, miren chicos, no tienen idea el esfuerzo que yo hago para poder llevar adelante esta clase, no tienen idea. Pues si hay alguien que no sirve para esto, para esta situación así, soy yo. Así que le pongo mucha onda, le pongo, ustedes no creen. Pero si ustedes están interesados hablando en otra cosa,
no hay ningún problema. Eso sí, yo lo doy por sabido el tema, porque no voy a volver atrás después en esto. Porque si reviso el chat, que me voy a tomar el trabajo, ja, 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 ja. No me da la sensación que estén hablando de enfermedades. Profe, cuando usted estaba hablando de las enfermedades hace un rato, Ujú. Seba dijo de que él nunca compartió el vaso o algo así, escribió. Yo lo que le dije Y ahí que lo terminé yo con mi parte. compartir el vaso, que refuerza el sistema inmunológico, porque lo que yo vi una vez en un documental, de que no es malo eso, cuando uno es chico, va alrededor a lo largo de toda la vida, no es malo, digamos, compartir las cosas, no es malo que los niños se ensucien, no es malo exponerse a ciertas bacterias porque es necesario enriquecer las bacterias del cuerpo, pero solamente Bueno. eso es lo que yo parte Estoy al tanto de que todo lo que los chicos fueron poniendo en el chat lo sabe, Sara. Ahora trate de repetir todo lo que dije yo. ¿Usted o cualquiera? Del tema de lo que dijo De lo que primero. estaba hablando yo. Y todos los que escribían, Salas Cabral, Arroyo, Soria, repitan todo lo que dije sobre el conocimiento científico. Ya me quedó claro que Córdoba sabe cuál era la broma que ustedes estaban haciendo entre ustedes. Eso me queda claro. Ahora quiero que repitan lo que yo estaba explicando. Mire, aparte articuló con un documental que vio una vez, o sea que lo entendió perfecto. Sí. Recién no sé bien lo que pasó al último, porque me interrumpió mi mamá, porque entró a la pieza y me interrumpió. Pero lo que habló primero sí lo sé. O sea, sí lo entendí. Salas Cabral, Arroyo, Soria, ¿de qué estaba hablando? ¿Hace ratito, profe? ¿A usted también lo interrumpió su mamá? No, a mí no. Bueno, ¿de qué estaba hablando? Habíamos terminado de hablar después, ¿cómo se dice?, de esto de las enfermedades. Y bueno, procedimos a seguir ya con lo corto ahí. Y más Arroyo, antes estuvimos Salas hablando de Cabral. evolución científica. También ¿Cuál? cómo fue la evolución también, por ejemplo, de los chicos. Pues usted explicaba el hecho de que comían a los 3 meses y luego los chicos comían un tiempo después. Y ahí hacía referencia quizá Juan, que bueno, lo hacía como un ejemplo, ¿no? Bueno, yo también escribí, tengo que admitir que lo dije a modo de broma, pero me refería al hecho de que los tiempos cambian y también, digamos, las etapas cambian de las personas, como la evolución también de la persona. Haciendo referencia al hecho de la evolución científica. Que el conocimiento avanza, dijo. Aunque es contradictorio, porque en mi caso, por ejemplo, que yo tengo también, digamos, personitas en casa, tengo una sobrinita, se nota, digamos, tanto el retraso o el avance también en la inteligencia de los niños, haciendo referencia únicamente a la evolución del conocimiento. Nada más. Lo tomé de ese lado, no sé, pero... Sí. Bueno, ¿dónde estábamos? Porque si no, no quiero que se me vaya toda la clase, se me va con esto y yo necesito avanzar con esto. Bueno, los que hayan escuchado, escuchen, escucharon, y los que no, ¿qué va a hacer? Que los interrumpan la madre, que hacen broma, escriben en el chat, no sé. Me interrumpió mi mamá para preguntarme qué iba a merendar, profe, nada más. ¿Por qué se pone nerviosa? Porque no pensé que se iba a enojar, o sea, por lo que yo le dije. Siento como que se enojó por lo que yo le dije. No, me molesta que yo hago un esfuerzo, no tienen idea ustedes el esfuerzo que hago, en serio, hago mucho esfuerzo. A mí me cuesta mucho estar sentada acá, sin moverme, y poder estar explicando esto, y además se hace muchísimo más difícil, y no debe ser la única que lo dice, estoy segura que hay otros profes que también lo dicen, y más cuando uno está con las cámaras apagadas, que uno no sabe qué está pasando del otro lado, porque hay algo en el aula que da mucho dato, que es la cara del alumno cuando uno está explicando, y la verdad que es muy dificultoso explicar cuando uno no les está viendo las caras, a ver si están prestando atención, porque uno cree que no cuando es alumno, pero uno sí entiende,
o se da cuenta si el alumno entiende o no lo que uno está diciendo. Entonces eso ya de por sí hace que sea muy dificultosa la situación. ¿Mm? Muy, muy dificultosa la situación. Entonces, yo estoy tratando de hacerle llegar de alguna manera y todo lo demás, y veo la chocolatada, la tortita de no sé qué, que me están charlando. Recreo, espérense que ya terminamos a las 6, y váyanse al recreo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Nada más que eso es lo que digo, no porque me crea que están hablando de mí, no soy tan importante. Vamos con el conocimiento científico. Aparte, ¿qué cree que es el único problema que va a tener en su vida, Sara? Para enojarse así de esa manera. El conocimiento científico, entonces. Hay, como les decía, una actividad intelectual, que hace que sea producto entonces del esfuerzo justamente de muchas personas y de la intencionalidad explícita. Siempre hay una intencionalidad explícita, siempre. De solucionar algo que se presenta en la realidad. La mayoría de las veces cuando hablamos de conocimiento científico uno tiene la tendencia a relacionarlo con con la ciencia médica, con todo lo que viene derivado de la biología y todo lo demás, pero no es el único espacio, la única área de conocimiento que estudia fenómenos, ¿no? Vamos a tener, hoy ya no vamos a llegar a tiempo, o sí, ya vamos a ver, sí, por ahí sí, en la clasificación de la ciencia justamente podemos ver distintas formas en que o distintas áreas de conocimiento que forman este gran objeto de estudio que es la ciencia y que hace posible el abordaje de distintos fenómenos, de distintas cuestiones que se dan en la realidad. Pero siempre que hablamos de conocimiento científico vamos a hablar de esfuerzo intelectual, de racionalidad, de sistematización, de puesta a prueba de este conocimiento, que esto es la característica distintiva y lo que lo distingue de todo tipo de conocimiento al conocimiento científico. Esto que es justamente probar a ver si es válido, si sirve para dar respuesta a una determinada situación. Por eso les hacía la comparación en torno a esta película, que es una película vieja, que es de los 90, en torno a cómo es que aparecen los primeros casos de SIDA, cuál es el tratamiento que se proponía, y etcétera. Es muy interesante, más allá de que es triste, por supuesto que se muere gente, pero es muy interesante el recorrido que hace la ciencia, ¿no?, en esto, y la comparación con respecto a todo lo que nos pasó desde el año fines del 2019 hasta ahora, y también cómo ha ido y ha vuelto la ciencia, sobre todo en el 2020, si tienen buena memoria, en la primera mitad del año pasado, cuando barbijo sí, barbijo no, doble barbijo, si desinfectamos las cosas, si no las desinfectamos, si nos tenemos que lavar las manos, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que fueron surgiendo y sobre los que inclusive algunos organismos que son muy conocidos a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, se han visto expuestos frente a justamente asegurar determinadas cuestiones que después se tenían que volver atrás o se tenían que retractar porque no era lo que en primer lugar habían dicho, o habían afirmado una cosa y después era otra. Esto con el tema de la higienización de las cosas, las manos y el barbijo, fue todo el tema durante el siglo XX, y la cantidad de alcohol y de lavandina que hemos comprado para después que no haya evidencia científica respecto de si el virus permanece o no en las superficies, que esa fue toda la discusión durante el 2020. Entonces, había gente el año pasado, profe, que compraba papel higiénico y no había razón alguna. Ni hablar al principio de la pandemia, cómo la gente se abastecía con distintos elementos, sobre todo elementos de limpieza. Han ganado mucho dinero las empresas que se dedican a la fabricación de artículos de limpieza. ¿Cómo? Más por el egoísmo común, ya que las personas normalmente intentaban apaciguar, o sea, acaparar todo para ellos mismos, sin pensar en los demás. Exactamente. Hay
cuestión generalizada, esto ya es como comportamiento social, ¿no? Hay como una cuestión generalizada en hechos así de este tipo que abarcan grandes cantidades de personas que tiene que ver con esto que decía Franco recién, ¿no? Este egoísmo que tiene que ver con, por las dudas no me falte, por las dudas me vaya a quedar sin, qué sé yo, y entonces acaparo por ahí. Y no pienso que los otros también pueden estar necesitando esto, ¿no? Así que es como en broma. Siempre tiene que haber una correspondencia entre lo que estoy argumentando y las pruebas que... Por eso hay una lógica propia de la ciencia, de la investigación, que hace que, las cosas tienen que coincidir. Y esto que estoy contestando tiene que estar respondiendo a los objetivos que me propuse y a su vez tiene que estar encuadrado dentro del problema de investigación que me propuse y así sucesivamente, ¿no? Hay una lógica entre distintas cuestiones. Se trata de un saber que es convencional, por otro lado. ¿Por qué convencional? No porque es clásico. Convencional porque tiene una serie de convenciones que hace que nos obligue a establecer el significado exacto o describir el procedimiento exacto que voy a necesitar para que todos entiendan lo mismo cuando hacemos referencia a una determinada cuestión. Tiene que ver con eso, la convención de la que estamos hablando. Esto en cuanto a este conocimiento científico, ¿no es cierto?, que es el más nuevo desde, con respecto a los otros dos tipos de conocimiento que nosotros incluimos dentro de la clasificación. Profe, Sí. esa característica de que tiene que ser convencional, o sea, es prácticamente única para el conocimiento científico, porque en los otros conocimientos No, no necesariamente tiene que ser convencional, no no, necesariamente tiene que ser para todo el mundo. no. La prueba está el uso en el lenguaje vulgar, por ejemplo, o cotidiano, la cantidad de palabras que coexisten, inclusive, por ejemplo, dentro del mismo idioma español, y que, no me acuerdo si era con ustedes o con los chicos de comunicación lingüística, que les daba el ejemplo de América Latina, de México para abajo, excepto Brasil, el resto de los países hablamos todos español. Sin embargo, no todos, o sea, coincidimos en el idioma que nos permite, si nos largan en medio de Ecuador, no nos vamos a perder, porque si le preguntamos a alguien nos va a entender, y nosotros vamos a entender la explicación que nos da. ¿Se entiende? Pero lo finito cotidiano de todas las vidas de los ecuatorianos, va a haber un montón de palabras que para nosotros tienen un significado y para ellos tienen otro significado. Incluso Entonces, dentro de nuestro propio país hay diferencias en ese sentido. claro, exactamente. Un riojano no habla igual que uno de Buenos Aires. Exactamente. Exactamente, exactamente. Dentro de los mismos países también pasa. Les doy el ejemplo grosso de un país a otro, ¿no? Pero, o si nos largan en medio de España. Por supuesto que no nos vamos a morir en una zanja, en el sentido de que vamos a poder preguntar cómo hago para tomar un taxi para llegar al centro, y le vamos a entender la explicación. Pero en lo finito, cada país, cada región usa... esta cuestión, cada uno usa un determinado modismo, un significado. Esto que dice Inti, la regionalidad, es muy bastante popular en el uso del lenguaje español, que tiene que ver con la significación y con lo cultural que tiene el idioma en general, ¿no? Bueno, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento que es racional, porque es producto del uso de la mente de las personas. Sistemático, ¿por qué? Porque sigue una serie de pasos siempre de la misma manera, y no de otra. Exacto, ¿qué significa? La exactitud es algo que caracteriza el conocimiento científico, que es que esto es esto y no es otra cosa. Y está relacionada la exactitud, va a estar relacionada con la sistematicidad también. Siempre repito los pasos de la misma manera, con los mismos ingredientes, con los mismos, a la misma temperatura, en el mismo, ¿se entiende? Por eso es tan difícil la convivencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ya vamos a ver por qué. Profe, Verificable, ¿qué? alguna excepción que pueda haber, creo que siempre igual se establece cuando, por ejemplo,
en lo que es una regla, o lo que es una ley, o lo que es un principio. Lo que Tengo pasa es que se entendido. derivan del conocimiento científico también. Claro, por ejemplo, una ley tengo entendido que siempre se va a cumplir tal cual, mientras que Mm. una regla o un principio pueden tener alguna excepción y justamente por eso se llaman así. O sea que la ciencia, cuando, ¿cómo le puedo decir? Cuando ve que no es siempre el mismo caso en algo, lo establece y lo aclara, digamos. ¿Puede ser? Entonces no puede establecer una ley, porque si hay una excepcionalidad no puede establecer una ley. En todo caso serán principios para comprender tal cosa. ¿Mm? No, claro, pero yo digo cuando es una ley es porque ya está establecido que no hay ninguna excepción. Claro, por eso digo, en todo caso serán principios como para entender, comprender tal proceso, tal cuestión, pero no significa que se va a dar en todos los casos. Si yo establezco una ley, eso significa que se da siempre. ¿Me entiende? Claro, claro. Pero aún así también los principios, las leyes, las descripciones, las generalizaciones, todo eso a lo que usted está haciendo alusión, también es producto de estas características, de la racionalidad, de la sistematicidad, de la exactitud, todas esas cuestiones están presentes. No importa que sea una ley científica o no sea una ley científica, pero para yo poder decir que un determinado conocimiento es científico, es porque cumple con estas exigencias que estamos nombrando. Si no, no. El dato más importante dentro del conocimiento científico es la verificabilidad. Verificabilidad, ¿qué significa que sea verificable? Siempre, 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 siempre. Siempre, para que un conocimiento sea científico, debe ser sometido a prueba, además de pasar la prueba, debe ser sometido a prueba. Si no se somete a prueba, no podemos hablar de que sea científico este conocimiento. ¿Vamos? Siempre. Y es un tipo de conocimiento falible. ¿Qué significa que es falible? Y esto se relaciona exactamente con la otra parte de la definición de ciencia, que es este conocimiento racional, sistemático, exacto, falible, verificable, etcétera, que va a establecer un sistema de ideas que es provisional. ¿Qué significa que es provisional? Esto es válido en tanto no aparezca otro conocimiento que sea superador. ¿Estamos? Entonces, y esto, por eso les decía, se relaciona con la falibilidad justamente porque tiene que ver con esto que la ciencia sabe de antemano que es un sistema de ideas provisorias. ¿Qué significa? Que siempre es susceptible de que surjan ideas nuevas, conceptos nuevos, conocimientos nuevos que sean superadores de los que estaban hasta ese momento funcionando o explicaban los fenómenos que acontecían durante un determinado momento. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso es falible. Es falible porque existe la posibilidad no de que el conocimiento que se considera científico no haya pasado la prueba, no, sino de que lo que se considera como válido es provisorio. Hasta ahora puede que surja un conocimiento que sea superador de esto. En eso reside la falibilidad. ¿Estamos? ¿Por qué es importante el conocimiento científico? Porque mejora la vida social de las personas y mejora la calidad de vida de las personas. Que, como les dije en clases anteriores, durante muchos años, la ciencia, la técnica y la tecnología corrían de manera paralela, pero en carriles paralelos, pero no se juntaban nunca. Justamente lo que se descubrió con las investigaciones y con los estudios es esta cuestión de que hay puntos de choque, hay puntos de choque entendido como puntos de encuentro, ¿no? Hay coincidencias entre estas tres, la ciencia, la técnica y la tecnología, que hace que el avance de una permita el mejoramiento o el avance de otro. Pero durante mucho tiempo se las vio como por carriles separados. Es así. Dentro de la clasificación de las ciencias, nos pasa lo mismo que con la clasificación del conocimiento, podemos encontrar un montón de clasificaciones.
de conocimiento, y lo mismo nos pasa con las clasificaciones de la ciencia. Nosotros vamos a tomar la clasificación de ciencias de Mario Bunge, que después cuando la van a tener a mano cuando suba los apuntes, que era un epistemólogo argentino que se ha dedicado justamente a esta rama del conocimiento, que es la filosofía de la ciencia o la filosofía del conocimiento. Y él, en su clasificación de las ciencias, va a dividir a las ciencias primero en dos grandes bloques, que son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias formales, cuyo objeto de estudio son los entes ideales, o sea, ideas que no tienen existencia real, por eso se habla de existencias ideales, es decir, que son ideas o conceptos que están creados por la mente para resolver determinadas cuestiones. Pero dentro de las ciencias formales, las ideas y los conceptos que se manejan no tienen una entidad física visible, sino que conforman parte justamente de todo esto que les digo. Abstracciones, ideas que me permiten a mí resolver otras problemáticas que también son o tienen la misma característica. Son cosas creadas por la mente, no tienen existencia física. Lo importante dentro de las ciencias formales va a ser la relación que se establece entre los signos. Vayamos pensando de qué ciencias o disciplinas estamos hablando cuando hablamos de ciencias formales, ¿no? El método que utilizan es la lógica para demostrar sus enunciados. ¿Y cuáles van a ser las disciplinas que vamos a encontrar dentro de las ciencias formales? Entonces. Matemática. ¿Física? Exactamente. Física, Pero no la creo. física, no, porque la física es, en todo caso, algunas ramas de la física, pero no la física la que se estudia en la secundaria, que no me acuerdo cómo se llama. Porque son teorías o conceptos a partir de observaciones de cosas que ocurren en la realidad. ¿Se entiende? Sebastián. Sería fáctica en todo caso. Exactamente. La lógica, la matemática responden a este tipo de conceptualización. Que crea determinados entes, determinadas ideas en la cabeza, que son abstracciones y que le permite ir resolviendo determinadas cuestiones. Va por ahí. La química Por sería ahí van. fáctica entonces, ¿no? ¿Cómo? La química sería fáctica entonces, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿No será de fiera la matemática? Profe, ¿qué sería la filosofía? Una parte de la filosofía sí, no toda. Una parte de la filosofía sí. Son ideas. Piensen que pertenecen al mundo de las abstracciones y de las ideas. No toda la filosofía. ¿Se entiende? Esa es una gran clasificación. Y luego los otros tipos de ciencia que distingue Mario Bunge, que es una clasificación que la van a encontrar de todas maneras bastante frecuente, son las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias fácticas vamos a tener entes, hechos que son reales. Lo que se ocupa es del estudio de entes o hechos que son reales, que tienen existencia en la realidad. Va por ahí. El tipo de enunciado va a estar vinculado con los sucesos y con los procesos, a diferencia de las ciencias formales, que lo que hace es estudiar la relación entre estos signos, por eso los ejemplos que estuvimos viendo de estas ciencias o disciplinas, y el método va a ser la observación y la experimentación. Va por ahí. Las ciencias fácticas van por acá. Entonces, dentro de las ciencias fácticas yo voy a encontrar las nunca bien reconocidas y viejas y queridas ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Qué va a estudiar las ciencias naturales y qué van a estudiar las ciencias sociales? Las ciencias naturales... Todo lo relacionado a la sociedad y lo que derive de esta. Por ejemplo, a ver. La abogacía puede ser. No. Sí. Sí. La medicina iría por el parto de las naturales, pero estaría bien dicho, ¿no? Sí.
Porque una estudia, las ciencias naturales va a estudiar los aspectos físicos del mundo que nos rodea, mientras que las ciencias sociales va a estudiar las relaciones entre las personas. La psicología, por ejemplo, es parte de las ciencias sociales. Exactamente. Y ahora, la psiquiatría creo que no, creo que ya va No. más para el lado de lo natural. Ujú. Creo que ahí de paso hacemos una diferencia entre justamente la psicología y la psiquiatría, Claro. por el tipo de ciencias que son. ¿Se entiende, chicos? Yo lo voy a encontrar a las ciencias naturales y sociales dentro o incluidas dentro de estas ciencias fácticas. Las ciencias naturales va a estudiar los aspectos físicos del mundo que nos rodea. ¿Qué vamos a incluir dentro de las ciencias naturales? Medicina, enfermería, bioquímica, biología, química. Estas especializaciones que nombraba Sebastián recién, psiquiatría, todo lo demás. Mientras que las ciencias sociales va a estudiar los fenómenos, los procesos y las relaciones que se producen entre esos fenómenos y procesos. ¿Qué vamos a incluir dentro de las ciencias sociales entonces? La economía es una ciencia social. Historia, geografía, psicología. ¿Ven cómo se van operacionalizando y cómo se van justamente... ¿Cuál es el problema? Ambas ciencias sociales y ciencias naturales, y con esto cierro, estudian conceptos y juicios, son conceptos y juicios que están organizados, son racionales y son objetivas. El problema de la objetividad lo vamos a discutir otro día, hoy ya no porque no tenemos tiempo. El problema es que mientras uno estudia objetos que son comprobables con la observación directa, que es las ciencias naturales, las ciencias sociales interpreta el mundo que nos rodea a partir del estudio y de estas vinculaciones que se producen entre los procesos y los sucesos. Entonces, hay una vieja dicotomía entre las ciencias sociales y las ciencias naturales porque una le reclama a la otra, o sea, las naturales le reclaman a las sociales, que las conclusiones no son objetivas, y que en realidad las generalizaciones son difíciles de poder volver a comprobar en este contexto. Vendría a ser que hay casos en donde se contradicen una de otra cuando comparten un tema en común, ¿no? Por ejemplo. Es una pregunta, profe. Ah, no, pensé que me estaba... nosotros podemos estudiar el mismo fenómeno desde muchos puntos de vista, por ejemplo, ¿no? Eso sí, entonces puede ser que haya puntos de relación entre una y otra. Pero es verdad que tienen métodos que son distintos, porque hay cosas que el método de las ciencias naturales a mí no me sirven para nada. ¿Entiendes? Si yo quiero si yo quiero estudiar el comportamiento de alumnos y docentes, pónganle, en pandemia, en las aulas virtuales, supónganse, un método de las ciencias naturales para obtener información sobre las personas es el análisis de sangre. No me sirve para nada el análisis de sangre en el ejemplo que les di. No, me va a dar una información bárbara, pero que no me va a explicar el comportamiento de las personas en esta situación. ¿Se entiende? Entonces, en general hay un choque, sobre todo metodológico, entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, porque las ciencias naturales, sobre todo, le reclaman a las sociales que no son válidos los métodos que utilizan para validar, para investigar, para obtener datos y para validar estos datos. Es más vieja que la ventosa esta discusión, les aviso, ¿eh? No es de ahora, ni hace 5 años, ni 10. Hace 300 años que se están peleando las ciencias sociales y las ciencias naturales y nunca han llegado a un acuerdo. Así que nosotros en esta conversación de 2 minutos que nos queda, no vamos a llegar tampoco a una conclusión, digamos, hoy, ¿no? Bueno, mañana vamos a seguir, ya no me acuerdo qué sigue, pero... Ahora la grabación, profe, ya la tengo. Sí, voy a tomar lista, así que... Bueno. Mañana vamos a ver el conocimiento científico.